Hola, buenos días a todos. Eh, Me gustaría que me dijeran si todos me están escuchando bien. Bueno, digamos que la charla del día de hoy, el webinar, el nombre se lo pusimos un poco poético. Parámetros para el diseño de bancos de baterías de un sistema fotovoltaico. Básicamente lo que queremos es enfocarnos en el dimensionamiento de sistemas off-grid, ¿sí? En este orden de ideas, podemos hacer referencia en primer lugar a que, a diferencia de otros sistemas de energía renovables como lo son los eólicos o los hidroeléctricos, que requieren pues, condiciones geográficas, meteorológicas muy puntuales y muy estrictas para su implementación, los sistemas fotovoltaicos, por el contrario, los podemos instalar con éxito, básicamente en cualquier lugar donde brille el sol. O sea, digamos que, excepto en zonas demasiado australes, podríamos instalar sistemas fotovoltaicos con éxito. Para ninguno es un secreto que hay sistemas fotovoltaicos montados incluso en zonas donde hay nieves perpetuas y demás. Y pues mientras se haga un buen dimensionamiento, mientras se hagan correctamente los cálculos, pues nuestro sistema debería tener un buen desempeño. Y bueno, ya como tal, como mencioné hace un rato, la idea de esta charla es enfocarnos en los sistemas con acumuladores, con banco de baterías. Y pues bueno, vamos a tener en cuenta en primer lugar que las baterías como tal no son una fuente de energía, sino un medio para acumular esta energía. En la práctica, digamos que con los sistemas fotovoltaicos, lo que nosotros hacemos es que acumulamos nuestra energía producida durante el día en nuestro banco de baterías para ser utilizada en la noche o incluso para estabilizar nuestro sistema en la parte DC cuando tenemos ciertas cargas que varían. Los paneles solares, la producción fotovoltaica no es constante, no es estable. Digamos que siempre vamos a tener un montón de variaciones en cuanto a voltaje y corriente en el módulo, dependiendo de lo que son la nubosidad, la irradiancia en el momento o incluso la hora del día. Vamos a tener en cuenta también que cuando se instalen, cuando se monten sistemas con bancos de baterías, es importante tener en cuenta varias recomendaciones, ¿no? En primer lugar, es importante que protejamos la batería para evitar falsos contactos, para evitar cortos o para evitar el acceso de personas no capacitadas o no autorizadas o incluso niños, demás que puedan manipular las baterías y tal vez generar un corto, generar un accidente. Como segunda medida, es importante ubicar nuestro banco de baterías en un lugar que sea preferiblemente ventilado, que sea libre de llamas o chispas accidentales, pues esto debido a que las baterías, como son elementos electroquímicos, estas van a liberar gases. Acá haciendo como un paréntesis, las baterías que todavía se están usando en mayor medida en los sistemas fotovoltaicos, pues son las baterías de lead acid, de plomo ácido, y pues lógicamente estas baterías, como contienen su plomo, como contienen su electrolito ácido de ácido sulfúrico, pues a la hora de producirse esta reacción química, ellas generan ciertos residuos que pues son unos gases que si se llegan a acumular en el ambiente, pues pueden generar un riesgo de explosión o llama, ¿no? Y por última recomendación, se propone o se espera que cuando se instalen estos bancos de baterías o cuando se vayan a manipular, se utilicen los elementos de protección personal correspondiente. Hay que ser muy consciente de que este yo creo que es el fallo más común que suelen realizar muchos instaladores, pero incluso si ustedes se toman la molestia de revisar los manuales de algunos fabricantes de controladores, de inversores de fotovoltaicos,
siempre recomiendan a la hora de instalar los bancos de batería utilizar gafas, guantes, botas, delantal, precisamente por lo que mencioné anteriormente, como las baterías son elementos electroquímicos y como su contenido es ácido, si el instalador por alguna causa llegase a realizar un corto en la batería, pues la batería incluso puede llegar a explotar y pues afectar la vida de la persona que la está instalando. Entonces, estas son las recomendaciones como básicas cuando se van a hacer montajes con bancos de baterías. Y bueno, ya nos vamos a enfocar un poquito en lo que son los sistemas off-grid. También vamos a tener en cuenta en estos sistemas que la vida útil de una batería siempre va a ser finita, ¿no? Independientemente de su tecnología, ya sea que estemos hablando de batería plomo placa plana, batería plomo placa tubular, batería de litio, la vida útil de la batería siempre va a ser una vida útil finita. Las baterías siempre van a durar más o menos en función del cuidado que uno como usuario les dé a estas baterías. Digamos que para prolongar la vida de una batería es importante siempre cargarlas al máximo, o sea, cuando las estemos ciclando, darle espacio a la batería para que cargue al 100%. Además, tenerlas instaladas, si estamos hablando de baterías de plomo, en lugares donde la temperatura pues sea moderada. Ya sabemos que cuando se instalan baterías en temperaturas extremas, pues la batería va a perder bastante vida útil. Adicionalmente, si tenemos baterías que requieren algún mantenimiento, como lo son las baterías inundadas, pues hacerle sus mantenimientos cada que sea necesario. Y por último, para que la batería nos dure el tiempo necesario, no realizarle descargas demasiado profundas. Teniendo en cuenta estos cuidados de las baterías, pues podemos hacer que si nuestro dimensionamiento fue correcto y se calcularon bancos para que duren 10 años o más, pues sí me alcancen esta vida útil. Hemos tenido casos de usuarios que compran un banco de baterías que está previsto que dure 10 años, pero pues precisamente por no ser cuidadosos en este aspecto, pues las baterías se les pueden dañar en menos de un año o incluso algunos meses. También es importante en los sistemas aislados, en los sistemas off-grid, acostumbrarse a hacer un buen uso de la energía, ya que con los bancos de baterías sabemos exactamente cuánta energía tenemos disponible para nuestro uso. Es importante también saber administrar esta energía y pues digamos que también por esto en muchos sistemas aislados, muchos usuarios prefieren incluir incluso sistemas de monitoreo donde haya un control de la potencia que está entregando el inversor, de las cargas que está alimentando el sistema, pues para así digamos que tener un control y hacer pues un seguimiento a las cargas y al consumo, al uso de las baterías como tal. Cuando hablamos de sistemas aislados, podemos distinguir principalmente tres. Acá en esta diapositiva que está en pantalla, lo que estamos viendo es un sistema aislado completamente en DC. Digamos que estos son los sistemas más sencillos. Se suelen dimensionar para zonas remotas en donde se necesite tener eh, alguna carga funcionando 24 horas. Por lo general son cargas también muy pequeñas. Estamos hablando de cargas que consumen 1 amperio o algo así, que consuman de 5 a 20 vatios, puede ser. Son sistemas en donde pues no tenemos inversor, todas las cargas funcionan directamente en DC y pues básicamente estos sistemas constan únicamente de paneles solares, controlador, banco de baterías y pues nuestras cargas en DC. Estos sistemas también son muy comunes en sistemas de iluminación, ¿no? En sistemas de iluminación pública en zonas remotas se suelen utilizar este tipo de sistemas. Eh, Como segunda medida, podemos ya hablar de lo que es un sistema off-grid en AC. Pues la diferencia de este sistema versus el anterior es que en un sistema off-grid AC, pues yo ya tengo un inversor que básicamente el inversor lo que hace es que me toma la energía de mi banco de baterías y me la convierte en una onda sinusoidal que ya va a alimentar cargas en AC. Estos sistemas, por lo menos, son también los más comunes en nuestra región, ya que acá contamos con
una gran parte del territorio que se encuentra en zona no interconectada. Y pues bueno, digamos que ya acá podemos alimentar más cargas, no solo cargas en DC, sino cargas pues ya más grandes como lo pueden ser motores o electrodomésticos comunes. Como tercera medida podemos hablar de sistemas off-grid híbridos, que acá pues digamos que ya incluimos lo que son pues inversores cargadores o inversores bidireccionales o incluso el acoplamiento en AC. Cuando hablamos de un sistema off-grid híbrido, hablamos de que es un sistema que va a tener algún tipo de transferencia integrada que nos va a comunicar entre nuestra microred fotovoltaica contra una red externa, una red pública o una fuente de energía alternativa. Es importante en estos sistemas aislados, cuando estamos haciendo sistemas con bancos de baterías, siempre considerar nuestro peor escenario en cuanto a la generación fotovoltaica. Por eso es que también lo más común es que en sistemas ya de tamaño mediano o grande, siempre contemos con sistemas por lo menos híbridos, en donde contemos con una fuente alternativa de respaldo para nuestro sistema off-grid. ¿Por qué digo que esto es lo más común? Porque también a la larga es lo que va a abaratar un poco los costos de mi sistema. Hay muchos usuarios que en lugar de calcular una planta fotovoltaica con 5 días de autonomía o con una semana de autonomía o incluso 3 días de autonomía, prefieren dimensionarlo con un solo día de autonomía a su sistema y pues de pronto integrar un generador diésel o alguna fuente alternativa por si llegan a tener un día malo y pues lógicamente esto está desabaratando un poco los costos del sistema. Para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar acá en Colombia en zonas no interconectadas, es muy común ver que las comunidades cuentan básicamente con plantas diésel para su operación tradicional, ¿no? O sea, digamos lo que son escuelas o pueblos demás en zonas no interconectadas, hasta el momento siempre han venido funcionando con plantas diésel y pues bueno, digamos que esta es la oportunidad que nosotros tenemos también de innovar y pues incluso de utilizar algunos recursos con los que ellos ya cuentan. Bueno, ya entrando un poco más en detalle en materia, vamos a hablar de el dimensionamiento de sistemas off-grid. Cuando nosotros calculamos un sistema aislado, un sistema con un banco de batería, lo básico y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es nuestra demanda de energía. La demanda de energía es conocer cómo mis cargas están alimentándose del sistema a lo largo de las 24 horas del día. Teniendo en cuenta esta demanda de energía, es imprescindible hacer un uso consciente de esta energía, ya que cada desperdicio, por pequeño que sea, lo que se va a traducir es en un aumento innecesario del tamaño y del costo del sistema. Y esto va un poco relacionado a lo que hablaba anteriormente. Muchas personas están acostumbradas a vivir en ciudades donde se cuenta con energía constante, estable todo el tiempo y nunca estamos pendientes de cómo hacemos uso de esta energía, sino que como tenemos el recurso constante, pues simplemente usamos lo que necesitamos en el momento. Con los sistemas aislados hay que cambiar un poco ese chip, hay que cambiar un poco esa forma de pensar y hay que tener en cuenta desde el comienzo que nosotros ya tenemos una energía, pues por lo menos almacenada, limitada. En este orden de ideas, pues vamos a hablar un poquito de lo que son la potencia. Pues digamos que la potencia es la tasa instantánea a la que la electricidad es transferida dentro de un circuito eléctrico. Es una unidad de trabajo y la expresamos en vatios. Estos son conceptos eléctricos que voy a hablar muy por encima. Espero que ya todos los conozcamos demasiado bien. Todos sabemos que la potencia es igual a la tensión por la corriente, por el flujo de corriente. Y pues básicamente con esta regla, de aquí en adelante vamos a hacer todos los cálculos. Por el contrario, hay que diferenciar, hay que tener también muy claro la diferencia entre potencia y energía.
como por poner un ejemplo súper puntual, cuando yo hablo de potencia, por ejemplo, puedo referirme es a la capacidad que va a tener mi inversor, ¿sí? Cuando yo hablo de potencia, simplemente voy a calcular cuál es la carga máxima que yo voy a tener en, pues digamos que en mis electrodomésticos, en mis equipos. Y cuando hablo de energía, ya lo que yo estoy hablando es cuánta potencia consumen estos electrodomésticos a lo largo del tiempo. Para hacer estos cálculos, digamos que hay que tener en claro, como ya mencioné, cuál es la potencia que consumen mis electrodomésticos. Por ejemplo, acá, si nosotros tenemos dentro de nuestro sistema un televisor que consume 100 vatios nominales durante 2 horas, pues digamos que estamos hablando de que la unidad en la que se mide la energía son los vatios hora. Mientras que la potencia como tal de los equipos podemos dimensionarles directamente con el inversor. O sea que un televisor que me está consumiendo 100 vatios nominales durante 2 horas o durante 6 horas, pues digamos que estamos hablando de energía que me consumió 600 vatios hora, mientras que en potencia con un inversor mucho más pequeño ya lo pudiera haber alimentado. También podemos hacer este cálculo a la inversa en cuanto a la producción fotovoltaica. Digamos que, por poner el mismo ejemplo, un panel de 100 vatios pico durante 3 horas me va a generar 300 vatios hora. Digamos que si hacemos una relación juiciosa y nos ponemos como muy en detalle, podemos alimentar un televisor que consume 200 vatios nominales durante 1 hora con un panel de 100 vatios si lo pusiéramos a trabajar durante 3 horas. ¿Sí? Entonces, este es el primer parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de dimensionar sistemas off-grid, que es la potencia del equipo por las horas de uso. Y también en nuestros sistemas fotovoltaicos es de suprema importancia considerar siempre un factor de seguridad o un factor de sobredimensionamiento. En algunos casos, para ser muy conservadores, se utiliza un factor de hasta el 35%, o pues podemos jugar un poco con estas variables de entre el 20 o el 30% del factor de seguridad. Este factor de seguridad o sobredimensionamiento es porque siempre se van a producir pérdidas en nuestro sistema o puede haber consumos fantasmas dentro del sistema. Digamos que cuando ustedes conectan un electrodoméstico, no solo es la potencia como tal que está consumiendo el equipo, sino que pueden haber pérdidas en calor, pueden haber pérdidas por los conductores, pueden haber pérdidas por algún mal contacto que se haya producido debido al uso a lo largo del tiempo del sistema, etc. Entonces, cuando estamos dimensionando un sistema off-grid, ¿cómo vamos a calcular nuestra demanda de energía? Pues lo más común, lo general, es hacer una tabla en donde nosotros incluyamos cada una de nuestras cargas, la cantidad de estas cargas que va a haber, la potencia nominal que consumen estas cargas y, pues, por último, las horas de uso y hacer la sumatoria total. Digamos que esta diapositiva que les estoy mostrando puede ser un consumo normal de una vivienda o de una oficina, en donde nosotros vamos a considerar un video bin, puede ser unos bombillos, una nevera, un ventilador, un cargador. Una pregunta que a mí me han hecho constantemente es cómo se calcula la energía que produce o que consume una nevera, básicamente. Si ustedes miran la ficha técnica de una nevera o la plaquita interna, esto sobre todo con neveras antiguas, van a darse cuenta que la nevera no tiene una carga demasiado alta. O sea, una nevera puede estar consumiendo de 1 a 2 amperios en AC, que esto pues a la larga se va a traducir más o menos en unos 130, 150 vatios nominales, pero hay que tener muy presente de que esta carga no va a estar al 100% constante. Digamos que la nevera lo que tiene internamente es un compresor y un termostato que se va a activar cada pues, que se requiera reducir la temperatura interna. Si ustedes pueden utilizar un analizador de red para mirar cómo es el perfil de consumo de esta nevera durante las 24 horas,
pues yo consideraría que es lo ideal, pero pues digamos que ya un poquito en la experiencia, ustedes pueden calcular el consumo en vatios horas de una nevera, no teniendo en cuenta esta potencia nominal o la potencia que les marca la placa durante 24 horas, sino más o menos por la mitad, de 12 a 15 horas, y pues así van a calcular más o menos la demanda energética. Por eso, si ustedes miran acá en la tabla, pues tenemos que la nevera, pues simplemente le dimos 12 horas de consumo, por más de que sabemos de que la nevera es una carga que está constante las 24 horas. Actualmente es un poco más sencillo, ya que casi todos los electrodomésticos modernos, casi todas las neveras modernas, en la misma placa te dicen la demanda de energía que consumen al mes o al día. Entonces, pues digamos que estos cálculos se hacen un poquito más fácil. Bueno, además en zonas no interconectadas también es muy común que hayan ventiladores, y pues hoy en día lo que no falta en ninguna vivienda pues son los teléfonos celulares, los cargadores. Si nosotros calculamos la potencia por las horas de uso, pues vamos a tener la energía, la demanda energética total, y pues digamos que acá en este ejemplo nosotros calculamos una energía total, una demanda energética total, de más o menos 3 kilovatios día, y si le aplicamos un factor de sobredimensionamiento del 35%, digamos que vamos a hacer nuestros cálculos teniendo en cuenta 3.946 vatios hora por día. Esta es la unidad de medida de la demanda energética. Para todos los que están acá en la charla, con este dato de aquí en adelante es que nosotros vamos a calcular lo que es nuestra capacidad en paneles solares contra nuestro almacenamiento. Por acá me están preguntando qué parámetros debo tener en cuenta para estabilizar un sistema que no trabaja de noche. Si estamos haciendo un sistema off-grid, mi recomendación es que siempre dimensiones tanto paneles como baterías para la demanda energética total, por más que tú asumas que tus cargas van a estar funcionando durante el día. Algo que es muy común y que yo creo que nos ha pasado a todos los que instalamos es que no haya una claridad en cuanto a este perfil de consumo de los electrodomésticos, sino que a mí me va a llamar un cliente, un usuario, y me va a decir como, no, yo necesito un inversor de 1000 o de 2000 o de 3000 kilovatios, y ya está, porque es que la casa que yo voy a fabricar no, todavía no está hecha, no sé exactamente qué le voy a poner, pero pues yo con esto me adapto. Lo que yo les recomiendo es que su dimensionamiento lo calculen para un trabajo mínimo continuo de 5 horas de la potencia nominal del inversor. O sea que si mi cliente me pidió un inversor de 1000 vatios, pues yo cojo 1000 por 5 horas, voy a hacer mi cálculo sobre 5000 vatios hora día para calcular los paneles y para calcular el banco de baterías. Esto pues digamos que para saber que el sistema va a tener una autonomía mínima y que por lo menos puede mantener la potencia nominal del inversor durante un tiempo prudente. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, el dato para calcular los paneles solares y las baterías, que está directamente relacionado, es la demanda energética. Y para diseñar la cantidad de módulos que van a haber en mi sistema, pues ya digamos que nosotros tenemos que tener en cuenta qué radiación solar tenemos disponible en el lugar en donde vamos a realizar nuestro montaje, nuestra instalación. Eh, para esto, pues digamos que nosotros tenemos que calcular lo que son las horas sol pico. Digamos que acá, si nosotros vemos esta gráfica que está en pantalla, el comportamiento del sol, el comportamiento de la radiación solar sigue una forma de campana de Gauss. Acá digamos que es creciente, es exponencial, más o menos desde que sale el sol, desde las 5 o 6 de la mañana, va a tener un pico sobre el mediodía, y de ahí en adelante va a descender hasta que pues, vuelve a anochecer. Esta cantidad de radiación de hora sol pico se mide en kilovatios hora por metro cuadrado, y pues por eso mismo es que hay que calcular, digamos que la autonomía de nuestro sistema en cuanto a nuestro banco de batería para el total de mi consumo, por más de que yo lo utilice durante el día. Esto va un poco relacionado a la pregunta que hacían anteriormente, y es que como la radiación no es
constante, como la radiación no es estable, digamos que yo te pongo un ejemplo. Si tú estás con una carga que te consume los 1000 vatios, acá como por hacer referencia a esta gráfica, acá si nosotros mismos miramos la irradiancia, vamos a ver que el pico de nuestra generación es 1 kilovatio hora por metro cuadrado. Digamos que si yo tengo esta carga que me consume 1000 vatios, pues en teoría, si yo no hago bien mi cálculo de mi banco de baterías, mis paneles solo la podrían alimentar directamente sobre el mediodía, que es cuando van a generar este kilovatio pico. Por el contrario, pues en las siguientes horas, pues voy a tener menos generación y mi carga no la podría alimentar directamente. Bueno, acá en Colombia, digamos que nosotros consideramos una radiación promedio nacional de 4 horas de sol pico. Pero pues digamos que lo importante es que cuando ustedes estén cotizando, cuando ustedes estén haciendo un dimensionamiento off-grid, siempre le consulten a su cliente, a su usuario final, la ubicación exacta de su sistema y pues ya con las coordenadas o incluso con este atlas que nosotros solemos usarlo demasiado, acá pues está el enlace, pueden entrar, es del IDEAM, pues ustedes calculan cuál es la radiación solar promedio de la zona. Cuando estén haciendo los cálculos, también consideren siempre el peor escenario o el peor mes, por así decirlo, en cuanto a generación fotovoltaica. Acá en Bogotá, nosotros podemos considerar una radiación solar promedio de 4, teniendo el peor mes más o menos en este en el que estamos, en abril, en donde la radiación puede bajar incluso hasta 3.5 kilovatios hora por metro cuadrado. Pues mi recomendación sería que calcularan siempre su sistema con este peor escenario, pues digamos que para asegurar que a lo largo de todo el año su usuario va a tener el suministro de energía. Para nosotros acá en Colombia, como no tenemos estaciones, esto no es muy trágico, no es muy drástico. Como yo les comenté, incluso nosotros solemos dimensionar los sistemas únicamente con un día de autonomía, pero si nosotros consideráramos un dimensionamiento, pongo por ejemplo norte de Estados Unidos o Canadá, Alaska, en donde hay estaciones y en donde en invierno pues realmente las horas de sol se reducen completamente, siempre habría que dimensionar el sistema con este peor escenario. Entonces, bueno, digamos que ¿cómo calculo yo la capacidad fotovoltaica de mi sistema? ¿Cómo calculo la cantidad de paneles que voy a instalar? Pues voy a remitirme netamente al ejemplo que pusimos anteriormente, es la demanda energética diaria, y esta demanda energética yo la puedo calcular con mis horas de sol promedio, con mis horas de sol día, con mi capacidad y por la potencia del panel a utilizar, ¿sí? En este sentido, pues, ¿cómo calculo mi capacidad en paneles? Simplemente acá completo la ecuación. Voy a hablar de que la potencia del panel, pues la voy a hallar básicamente usando mi demanda energética diaria dividido entre mi radiación solar promedio, entre mis horas de sol día. Haciendo referencia al ejemplo anterior, si nosotros calculamos que mi demanda energética total era 2.900 vatios, aplicándole el factor de corrección, el factor de seguridad, pues vamos a hablar de que estamos haciendo nuestros cálculos ya directamente con 3.900 vatios hora día. Y si nosotros nos situamos en Bogotá, en donde contamos con una radiación solar promedio de 4 kilovatios hora día, pues vamos a hablar de que la potencia en panel que yo tendría que instalar en este sistema, pues va a ser 0.98 kilovatios o 986 vatios, como para ser más directo. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi arreglo fotovoltaico? Pues básicamente voy a revisar cuáles son las potencias que tengo disponibles y pues voy a utilizar, digamos que las más cercanas comercialmente. Esto no es camisa de fuerza, digamos que yo siempre suelo poner como ejemplo de que va muy ligado a la disponibilidad de lo que haya en el mercado. Pues digamos, ustedes pueden poner estos 900 vatios pico en 9 paneles de 100 vatios o simplemente ponen
3 de 300 y está igual, está perfectamente bien. Por acá me preguntan varias cositas, qué pena, voy a revisar qué es lo que han preguntado. Bueno, me pregunta Juan Carlos, según la tecnología de la batería, ¿qué vida útil puede tener? Bueno, esto va un poco, pues digamos, relacionado a la charla anterior. La charla está en el canal de YouTube de Energía y Movilidad. Los invito a todos a que vayan, se suscriban. Ahí pueden revisar todos los webinars anteriores que hemos hecho. Pero pues como por resumir un poquito en esta charla, esta pregunta, digamos que si estamos utilizando baterías de placa plana AGM, pues son baterías que nos pueden dar más o menos 500 ciclos. Si estamos usando baterías de placa plana en gel, nos pueden llegar a durar 800 o máximo 1000 ciclos. Si estamos utilizando baterías de placa tubular, ya podemos estar hablando de unos 3000 ciclos. O si estamos utilizando baterías de litio, dependiendo también de la tecnología de litio, podemos llegar a tener de 5 a 6000, de 5000 a 6000 ciclos, entendiendo como ciclo una carga completa y una descarga, ¿sí? Y la siguiente pregunta que me hacen por acá es, ¿por cada panel que haya en una instalación fotovoltaica debe usar una batería? Sí y no. Digamos que ya ahorita que voy a entrar un poco en el cálculo de lo que son el banco de baterías, pues vamos a ver en cuenta de que como tanto el banco de baterías como la potencia en panel que estoy calculando en mi sistema la hallo con la demanda energética total, pues digamos que igual es un dato que va a estar relacionado. Digamos que pues ya en la experiencia que yo he tenido haciendo cotizaciones, dimensionando sistemas, pues prácticamente que sí, o sea que por un panel de X potencia que tú utilices, pues va a ser el equivalente una batería. Digamos que un ejemplo muy común y teniendo en cuenta, por ejemplo, la radiación de acá de Bogotá, nosotros podemos considerar que con un panel de 260 cargamos una batería de 200 amperios hora. Pero bueno, digamos que ya en las siguientes diapositivas voy a entrar un poquito más en detalle en lo que son estos cálculos. Entonces, ¿cómo calculo mi subsistema de acumulación, mis baterías, la capacidad de mi banco de baterías? Como dato fundamental y el primero, pues obviamente es tener en cuenta la energía total que consume mi sistema. Por consiguiente, voy a calcular los días de autonomía que yo le voy a dar a mi sistema. ¿Por qué nosotros aplicamos unos días de autonomía o por qué aplicamos este factor? Eh, Precisamente por evitar que a nuestros usuarios se les vaya a caer la energía. Tengan en cuenta, señores y señoras, que aumentar los días de autonomía prácticamente es como duplicar o triplicar los costos del sistema, porque a más días de autonomía yo tengo que montar más paneles y más baterías. Esto es como un dato un poco anecdótico y es que los clientes siempre van a llegar a decirte que quieren un sistema off-grid que les sirva absolutamente para todo y que huele y que se mantenga solo. Y te van a decir, calcúlame mi planta solar con una semana de autonomía y cuando tú les pasas la cotización se van de para atrás precisamente por esto. A mayor día de autonomía, pues más capacidad en baterías tengo que montar, más capacidad en paneles tengo que montar y pues por consiguiente esto va a aumentar los costos de mi sistema. Hay que tener muy en cuenta que es supremamente diferente lo que quiere mi cliente a lo que necesita mi cliente y probablemente es diferente a lo que puede pagar. Me pregunta David que si se pueden conseguir baterías de níquel hierro. Pues, hombre, acá digamos que no es común. Acá digamos que las baterías que se han estado trayendo y que se consiguen acá en el mercado son pues principalmente de plomo ácido. Ahorita estamos trayendo baterías de litio y pues digamos que realmente ese es como el salto y eso es lo que está ahorita un poquito en el mercado. Conseguir baterías de níquel hierro, probablemente sí las puedas conseguir. Incluso, pues si quieres en energía y movilidad, yo te podría ayudar a cotizarlas, pero pues digamos que ya habría que tener en cuenta pues ciertos procesos de importación y demás para este tema y pues
tal vez eso es lo que puede demorar un poco tu sistema. Bueno, no me distraigo un poco más. Para nuestros cálculos, para este ejemplo que vamos a hacer, vamos a considerar 3 días de autonomía. El siguiente dato que tenemos que tener en cuenta es la profundidad de descarga de nuestra batería. Digamos que la profundidad de descarga se puede traducir a cuánta energía o cuántos amperios hora le estoy sacando yo a mi batería durante el día. Por lo general, cuando monten sistemas fotovoltaicos, siempre usen baterías que les den una tasa de descarga por lo menos del 50%. Digamos que este ejemplo creo que ya lo he usado alguna vez, pero pues hay clientes que a mí me han llegado y me han preguntado, ¿puedo montarle a mi sistema fotovoltaico una batería de carro? Pues la respuesta está en tu pregunta. ¿Una batería de carro sirve para un sistema fotovoltaico? No, una batería de carro es para un carro, porque es una batería que está pensada para que dé una capacidad de corriente muy alta en un periodo de tiempo muy corto, porque simplemente pues es para el arranque de tu vehículo. Mientras que en un sistema fotovoltaico, nosotros lo que buscamos es una batería que nos entregue una capacidad de corriente, pero no en un periodo de tiempo corto, sino en un periodo de tiempo largo. Digamos que una batería en un sistema fotovoltaico yo la puedo estar descargando en 8, 10 o incluso 24 o más horas. Por ejemplo, si yo calculo un sistema con los 3 días de autonomía que hablábamos anteriormente, pues digamos que este sistema yo lo tengo que considerar que se está descargando en 72 horas realmente. Eh, Adicionalmente, lo recomendado es que se utilicen baterías de ciclaje profundo. Cuando yo hablo de un ciclaje profundo, es una batería a la que yo puedo llegar a descargar hasta el 80% por lo menos. Si hablamos de baterías de plomo ácido, nosotros en Energía y Movilidad trabajamos y estamos muy contentos trabajando con baterías BAE, que de nuevo los invito a ver el webinar que está en el canal de YouTube de Energía y Movilidad sobre este tipo de baterías. O incluso, pues digamos que si calculamos con baterías de litio, podemos llegar a una descarga del 90%. Como mencioné al inicio de la charla, sea cual sea la tecnología de tu batería, si la descargas al 100%, o sea, si le quitas el total de la energía a esta batería, puedes considerar que esta batería ya no te va a dar probablemente más ciclos. Me preguntan por acá, un cliente quiere un sistema que funcione durante solo el día. ¿Este sistema debe llevar baterías? No necesariamente. Acá la pregunta que yo te hago es si tu sistema o si tu cliente se encuentra en una zona con red pública o no se encuentra en una zona con red pública. Y si se encuentra en una zona con red pública, ¿qué tan estable es esta red? Si tu cliente está en una zona en donde hay red pública y en donde la red es muy estable y sus cargas solo funcionan durante el día, yo no te recomendaría que le montaras un sistema con baterías, le calculas un sistema de inyección y ya está, y pues le va a salir mucho más barato, le va a ayudar a ahorrar consumo durante el día y pues ya está. Por el contrario, si tu cliente está en una zona no interconectada y requiere un sistema que funcione durante el día, sí necesita el banco de baterías. El siguiente dato que tenemos que tener en cuenta es la tensión del sistema. Cuando yo hablo de tensión del sistema, es la tensión nominal en DC que va a tener mi sistema. En los sistemas fotovoltaicos, nosotros solemos calcular con 12, 24 o 48 voltios. Muchachos, yo les recomiendo siempre que trabajen al mayor voltaje en DC que sea posible. Yo he tenido casos que son incluso muy curiosos en donde me llama un cliente y me pide un inversor de AC de 5 kilovatios o de 10 kilovatios y me lo pide a 12 voltios. Para mí esto no tiene absolutamente ningún sentido. Digamos que a mayor voltaje en DC, diga, como por centrarme un poco, a mayor voltaje DC, menor corriente en DC vamos a manejar y pues digamos que también a mayor potencia, teniendo en cuenta esta regla, nosotros tenemos que empezar a trabajar también a un mayor voltaje en DC. Acá digamos que ponemos esta tabla un poco ilustrativa en donde nosotros sugerimos o recomendamos ciertos voltajes de trabajo para sus sistemas. Incluso si ustedes ya llevan trabajando un tiempo con nosotros en Energía y Movilidad,
van a saber que prácticamente estos voltajes son los que manejamos para estas potencias en stock de inversores. O sea que si a mí algún cliente me llama y me pide un inversor de 3, 4, 5 kilovatios a 12 voltios, estoy completamente seguro de que no lo voy a tener por lo menos para entrega inmediata y que va a tocar pedirlo a fábrica. Incluso como por contarles un dato anecdótico, algo que me pasó hace unos años, un cliente se ganó una licitación y le pedían inversores de 3 kilovatios a 12 voltios. Yo llamé a la fábrica y la fábrica tampoco los tenía para entrega porque no son potencias que son comunes a esa tensión. O sea, básicamente a este cliente le tocó esperarse un mes más mientras la fábrica nos hacía estos equipos y nos los podía mandar. Entonces, si yo estoy calculando sistemas pequeños de, no sé, hasta 300 vatios, puedo extenderme yo, que digamos que en Intia, en el catálogo de nosotros, esta es la potencia más pequeña que manejamos en inversor, pues podemos considerar sistemas a 12 voltios. Si estamos llegando ya a 500 vatios o a 1000 vatios, podemos calcular a 12 o a 24 voltios. Y si ustedes ya van a hacer sistemas de más de 1000 vatios, pues siempre trabajarlos a 24, preferiblemente a 48 voltios. En esta charla yo no voy a hablar nada sobre el dimensionamiento de controladores, pues porque tengo como límite el tiempo, que ya se me está acabando de hecho, pero si ustedes hacen el ejercicio también juicioso y si comienzan a trabajar en dimensionamientos, van a darse cuenta de que si ustedes utilizan un menor voltaje en DC, un voltaje, no sé, a 12 o 24 voltios, la capacidad o el tamaño de su controlador de carga también se va a aumentar un montón. Digamos que comercialmente hablando, los controladores más grandes que se suelen conseguir son de 60, 80 amperios. Y también he tenido casos, por volver como al ejemplo anterior, el cliente que me pidió el inversor de 5 kilovatios a 12 voltios, luego viene y me pide un controlador de carga de 300 amperios. Pues, señor, ese controlador no existe y si usted quisiera hacer eso, pues le tocaría coger, yo qué sé, 4 o 5 controladores de 60 amperios y conectarlos en paralelo, que a la larga eso le va a salir mucho más caro que montar su inversor de 5 kilovatios a 48 voltios y poner un solo controlador de 80 amperios, como por poner un ejemplo así muy abierto. Y por último, esta es la ecuación por la cual nosotros vamos a calcular nuestro banco de baterías. Entonces, acá nosotros consideramos que la capacidad en amperios hora, las baterías siempre las calculamos o siempre nos las ofrecen en amperios hora, va a ser igual a la demanda energética total, que como ya hablamos anteriormente, se calcula en vatios hora día, multiplicado por nuestros días de autonomía, y esto lo vamos a dividir entre la tensión del sistema y la profundidad de descarga de las baterías. Hay personas que en esta ecuación también incluyen nuevamente acá lo que es el factor de seguridad. Entonces, pues digamos que si yo incluyera acá mi factor de seguridad, pues simplemente incluiría este cálculo. Le subiría el 20 o el 30% a mi sistema. Digamos que yo para este ejemplo puntual no voy a considerar este factor de seguridad porque este factor de seguridad ya lo aplicamos cuando hicimos nuestra tabla de consumos. Entonces no hace falta aplicar dos veces el factor. Si nosotros traducimos esto ya a un ejemplo real, pues bueno, vamos a utilizar un ejemplo supremamente sencillo. Digamos que vamos a considerar un sistema en donde nuestra demanda energética va a ser 1000 vatios hora día, que esto puede ser fácilmente una casa en donde haya una neverita tipo minibar, unos 4 o 5 bombillos, unas cargas de celular, demás. Vamos a considerar 3 días de autonomía, como les mencioné anteriormente. Si nosotros nos devolvemos un poquito acá, estamos considerando 1000 vatios día, pues digamos que vamos a considerar también en este orden de ideas un sistema en DC a 24 voltios y vamos a considerar una descarga del 50%. Cuando a mí me mandan a hacer dimensionamientos, yo casi siempre dimensiono al 50% mi banco de baterías, pues para que mi banco también tenga una vida útil decente, ¿no? Hace un rato que me preguntaban cuánto duraban las diferentes capacidades de las baterías. Esos valores en ciclos que yo les di
los pueden contrastar con ficha técnica, son al 50%. A mayor descarga, a mayor profundidad de descarga, menor capacidad en ciclos me va a dar mi batería. O sea que, por ejemplo, en BAE, que me sé prácticamente la ficha técnica, sabemos que una batería al 50% me da 3000 ciclos. Si yo esa batería ya no la ciclo al 50, sino al 70 o 80%, no me va a dar 3000, sino que me va a dar 1500 ciclos. Nosotros podemos ver que esta curva de ciclos es logarítmica inversa. Entonces, a mayor profundidad de descarga, menor capacidad en ciclos. Me preguntan por acá que si no considero la eficiencia de las baterías o el inversor para calcular la capacidad de las baterías. Lo que pasa es que la eficiencia yo la calculo cuando hago mi tabla de dimensionamiento. Entonces, antes de continuar por el ejemplo, me voy a volver un poquito por acá para mostrar la tabla muy rápidamente. Digamos que acá, si yo estoy calculando mi sistema, si yo hago mis cálculos súper justos, pues digamos que la energía total de mi sistema va a ser 2900 vatios. Yo le aplico ya un factor de seguridad del 20 al 35% y pues ese factor de sobredimensionamiento, la verdad es que funciona bastante bien para los cálculos. Digamos que ahí yo ya estoy considerando las pérdidas. Y pues bueno, así digamos que es como estamos calculando los bancos por ahora. También hay que tener en cuenta un tema. Digamos que si tú estás calculando un banco de baterías con más de un día de autonomía, pues prácticamente es como si tú le aplicaras ese factor de seguridad 10 veces, en pocas palabras. Entonces, pues vamos a hacer el ejercicio. Digamos que, ¿cuál sería la capacidad nominal de mi banco de baterías? Pues va a ser mi demanda energética por 3 días de autonomía sobre la tensión nominal de mi sistema por la profundidad de descarga. Entonces acá sería 1000 por 3, 3000 sobre 24 por 0,5, que sería 50%. Esto me da que mi banco tendría que tener 250 amperios hora nominales. ¿Cómo ya yo hago mi configuración de baterías? Pues con la referencia comercial más cercana. Digamos que en este orden de ideas, si yo calculé que la tensión de mi sistema iba a ser 24 voltios, pues yo sé que en el mercado se encuentran súper fácil baterías de 250 amperios a 12 voltios, pues tomaría 2 de estas baterías y las conecto en serie. Digamos que si yo hiciera este mismo sistema a 12 voltios, como por poner el ejemplo acá súper rápidamente y los que tengan calculador en mano, pues básicamente lo que me va a aumentar, y esto es directamente proporcional, pues va a ser la capacidad de mi banco de baterías. Si yo hiciera este sistema a 12 voltios, mi capacidad nominal ya no va a ser 250, sino que va a ser 500 amperios. En ese orden de ideas, pues, ¿cuántas baterías necesito? Necesito exactamente las mismas dos baterías 12 voltios 250, solo que ya no las voy a conectar en serie, sino que ahora las conecto en paralelo. Entonces, esta también es una pregunta que me suele hacer mucha gente y que a los que ya me conocen respondo exactamente igual. ¿Qué banco de baterías tiene más acumulación? ¿El que es 24 voltios 250 o el que es 12 voltios 500? Ninguno tiene más acumulación, los dos tienen exactamente la misma capacidad. Lo que cambia es la forma en la que tú conectas las baterías. Por eso mismo, muchachos, yo les aconsejo siempre manejar el mayor voltaje. No va a cambiar el banco de su batería, no va a cambiar la capacidad, lo que va a cambiar es la configuración de las baterías. Y ya por último, y para terminar la charla, les pongo el ejemplo de cómo calculamos entonces ya un banco con baterías OPZ, que es un poco mi fuerte. Si ya nosotros calculáramos un banco con baterías de 2 voltios. Bueno, y acá hago como un paréntesis. Lo mismo, los que quieran un poco más de detalles, más casos, pues encontrar de 2, de 4, de 6, de 12 voltios, o si incluso pues ya estamos manejando baterías de litio, ya estas baterías de litio vienen con su tensión nominal a 24, 48 voltios. Mi consejo es que entre mayor sea la capacidad de su banco, traten de manejar siempre menos conexiones en paralelo o baterías, por ejemplo, en 2 voltios que les pueden dar capacidades súper altas y pueden hacer todas sus conexiones en serie. Si ustedes hacen todas sus conexiones de baterías en serie, lo que están haciendo es que aumentan el voltaje, reducen la cantidad de nodos y como tal, pues lo que van a hacer es reducir las pérdidas. Si yo hiciera este cálculo, entonces este es un segundo ejemplo y ya con este terminamos.
Por ejemplo, ya voy a calcular un sistema con 7500 vatios hora día de consumo. También le voy a aplicar 3 días de autonomía y acá pues mi sistema, mi tensión del sistema va a ser 48 voltios. Digamos que por remitirme a ejemplos muy de la vida real, este sistema yo creo que es muy fácil que ustedes lo coticen con un inversor de 2 o de 3 kilovatios, compren de una vez el inversor a 48 voltios y no se enreden tanto con ese tema. También en este orden de ideas, como le estoy aplicando un factor de seguridad o pues digamos una cantidad de días de autonomía de 3 días, voy a calcular que si mi sistema se llegase a descargar en esos 3 días, pues ya que llegue a su capacidad de descarga máxima, que sería el 80%. Por acá me pregunta Camila si puedo utilizar las baterías para una parte de la demanda. Pues esto yo creo que a la larga siempre es lo que va a resultar sucediendo. Y es que, pues obviamente, entre tú menos descargues la batería, pues si no le haces el ciclo completo, entre tú menos la descargues, lo que se va a traducir es un poco más en ciclos de la batería. Bueno, y ya como tal, como por centrarnos en este ejemplo, digamos que si acá nosotros montamos, tenemos 7500 vatios hora día por 3 días de autonomía, esto nos va a dar 23 kilovatios hora día más o menos, y lo dividimos entre 48 voltios por el DOD, la profundidad de descarga. DOD es la sigla en inglés, que es Depth of Discharge. Nos va a dar un banco de 580 amperios hora. ¿Cómo ubico yo este banco de baterías, por ejemplo, en la ficha técnica de BAE? Que esta es otra de las preguntas que a mí me suelen hacer mucho. Yo me voy a ir primero. Como yo calculé con 3 días de autonomía, pues entonces yo voy a utilizar, ¿cuál de estos tres? Me voy a ir al C72. C72 me hace referencia a 72 horas de descarga. Entonces, pues digamos que yo voy a mirar entonces esta columna. Ya en esta columna, como me está dando las unidades en amperios hora, pues yo voy a buscar la capacidad comercial más cercana que me está dando la batería. Acá como en mi cálculo me dio 580 amperios hora, pues digamos que yo voy a buscar la referencia comercial más cercana y la comercial más cercana vendría siendo esta, que es la 5 PBB 550. Si yo hubiera calculado este banco con un día de autonomía, pues yo ya no lo miraría en el C72, sino que lo miraría en el C20 o en el C10. Si yo mirara en C20 en un día de autonomía para esta misma capacidad de 580 amperios hora, podemos ver acá en la tabla que ya no va a ser la misma referencia. Ya no va a ser la 5 PBB 550, sino que va a ser la 6 PBB 660, la más cercana. Entonces, este también es un dato que tienen que tener muy en cuenta a la hora de comprar sus baterías. Por lo general, las baterías que se encuentran acá en el mercado, las AGM Gel de placa plana, siempre les van a dar su capacidad en C20 o C10. Si ustedes piden cotizarnos a nosotros batería BAE, tengan en cuenta estas horas de descarga. Si ustedes hubieran calculado con más días de autonomía, pues se corren hacia la derecha en la columna, con menos horas de autonomía se corren a la izquierda en columnas. Y eso fue todo. Muchas gracias a todos los que estuvieron por acá presentes. Voy a revisar acá lo último que estaban escribiendo por acá en el chat. Cuando se refiere a la tensión del sistema, es el voltaje de entrada del inversor. Exacto. Esto se refiere un poco a la tensión a la que van a funcionar en general todos mis equipos. Digamos que esta tensión del sistema también me la determina mi banco de baterías, ¿no? Esta tensión del sistema, como el banco de baterías a la larga también es lo que me estabiliza la tensión del sistema, pues yo puedo configurar las baterías a 12, 24, 48 voltios, pero lógicamente esto va a afectar otros factores en mi dimensionamiento, como pueden ser las capacidades comerciales que les hablé de los inversores, o incluso el controlador de carga que voy a encontrar comercialmente. Como por ponerte un ejemplo súper real que puedes contrastar con ficha técnica, si tú coges un controlador MPPT de 80 amperios, por ficha técnica, un MPPT de 80 amperios te acepta 5 kilovatios en panel a 48 voltios.
Ese mismo controlador de 80 amperios, si lo conectas a 24 voltios, ya no te acepta 5 kilovatios en panel, te va a aceptar la mitad, que eso vendría siendo 2500 vatios en panel. Y si ese mismo controlador de 80 amperios lo conectas a 12 voltios, pues la mitad de la mitad, 1250 vatios en panel. La descarga profunda de la batería, más o menos en qué porcentaje está, eso depende de cada fabricante de cada batería. Pues mira que eso depende un poco, en la experiencia, es como de la tecnología de la batería. Si tú coges una batería de AGM normalita, pues mi recomendación es que no la descargues a más del 50%, o incluso a más del 30%. Estas baterías de AGM normales, de las que no son en gel, eh, pues digamos que están pensadas más que todo para estar en una carga de flotación y para tener una descarga del 20 al 30% para, pues digamos que para una UPS. Una batería tipo gel con electrolito en gel de placa plana, ya la puedes llegar a descargar más o menos al 60%. Una batería de placa tubular como las de BAE la puedes descargar al 80% y una batería de litio la puedes descargar hasta el 90%. El controlar el ciclo de descarga de una batería aumenta la vida útil de la batería, es correcto. Digamos que por eso yo hacía la mención anteriormente de que usualmente en estos sistemas off-grid se suelen incluir sistemas de monitoreo con los cuales tú puedes hacer una gestión o puedes tener un control de cómo estás cargando tu banco de baterías. Como por poner también un ejemplo real en el sistema, si tú coges una batería de 12 voltios 100 amperios y la ciclas al 50%, esta batería te va a almacenar 600 vatios hora día. Digamos que estos 600 vatios hora día tú puedes conectarle un ventilador que te consume 100 vatios hora durante 6 horas, o puedes conectarle un motor de medio caballo que se va a comer la batería en media hora, o puedes conectarle un bombillo que te dure una semana completa con esta misma batería. Eh, bueno, señores. No siendo más, de nuevo les doy gracias a todos por estar acá presente, por escucharnos. Ya no tengo más tiempo, me encantaría seguir resolviéndole las dudas a todos. De todas maneras, saben que pueden contar con cualquiera de nosotros en Energía y Movilidad. Estamos a su disposición para apoyarlos con los dimensionamientos, si necesitan alguna ayuda en algún cálculo muy puntual o si tienen algún caso puntual con algún cliente, nos lo pueden consultar. Y pues no siendo más, de nuevo les agradezco a todos y quedamos súper atentos a sus comentarios.